Bueno, al final el plan de ir a la montaña se canceló por el mal tiempo, así que nos quedamos en casa viendo películas todo el día. Ujú. Unos textos preparados específicamente para el cuarto domingo de Pascua del ciclo A. Exacto. Son los que se publicaron en el blog de Thierry Yalás allá por abril de 2026. Y es un material fascinante que aborda una constelación de textos que, francamente, son pilares fundamentales. Sí, hablamos de los Hechos de los Apóstoles, la primera carta de Pedro, el celebérrimo Salmo 23 y, claro, el discurso del buen pastor en el Evangelio de Juan. Eso es. Y para embarcar el debate de hoy, quiero que pienses en esto. Cuando un barco se pierde en alta mar, solemos asumir instintivamente que el mapa está mal. Claro, suponemos que el problema es externo a nosotros. Exactamente. Pero, ¿qué pasa si el mapa es absolutamente perfecto y en realidad es la brújula interna del marinero la que está desmagnetizada? Es una analogía muy potente. Pues hoy debatimos exactamente eso a la luz de estos textos. Nuestra pregunta central es la siguiente. ¿Define Zabut la salvación de Cristo fundamentalmente como una profunda transformación moral e interna del individuo a través del amor absoluto? O, por el contrario, la presenta como una restauración comunitaria, un acto pactual de pertenencia al rebaño bajo la autoridad del buen pastor. Ahí está la clave. Por mi parte, argumento que la salvación en estos textos se presenta primariamente como un paradigma ético y moral. Es decir, la cruz cura nuestra incapacidad fundamental de amar y nos convierte en imitadores activos de Cristo. Ya. Y yo sostengo que Zabut nos muestra que la salvación es, por encima de todo, de naturaleza comunitaria y pactual. Se trata de ser reunidos desde la dispersión histórica para entrar por la puerta correcta y así formar parte del patrimonio de Dios. Bueno, es un debate sobre la esencia misma del rescate humano, y me gustaría empezar sentando las bases de mi postura. Adelante. Estas bases se apoyan firmemente en el análisis que hace Zabut de la primera carta de Pedro. A ver, cuando leemos la historia del cristianismo, a menudo nos topamos con teorías de la salvación que son profundamente punitivas. Sí, todo el tema de la expiación penal. Exacto. Están llenas de conceptos forenses, esa idea casi de tribunal medieval donde Dios es un juez ofendido que exige un pago de sangre, una transacción legal para saldar una deuda infinita. Pero Zabut hace algo radical y refrescante aquí. Cambia el enfoque por completo. Lo cambia. Redefine la salvación alejándola por completo de ese marco legalista y llevándola al terreno de la curación moral. Ella cita el texto de Pedro de manera brillante y concluye con una frase definitoria. Dice, y cito, «Estar salvados es llegar a ser capaces de vivir para la justicia». Ya. Fíjate en que no dice que es adquirir un estatus legal de inocencia ante Dios. Es una capacitación ética real. Entiendo por dónde vas. A ver, te enfocas en la funcionalidad individual de esa curación. Pero, claro, quien nos esté escuchando pensará que esto suena a un mero proceso de mejora personal. No es simple autoayuda. O sea, es una transformación radical del ser. El núcleo del texto es la reestructuración interna. Tabut diagnostica a la humanidad diciendo que hemos perdido nuestra brújula, volviendo a la analogía del barco. Sufrimos, y cito de nuevo, de una incapacidad de amar, dar, perdonar y compartir. Es una dolencia profunda del alma humana. ¿Y cuál es la cura? Pedro dice, por sus heridas hemos sido sanados. Sí, las famosas llagas. Eso es. Tabut explica que al contemplar el amor y el perdón absoluto de Cristo en la cruz, ese momento sobrecogedor en el que dice, Padre, perdónalos, la humanidad experimenta un choque emocional y espiritual sin precedentes. Un cambio de paradigma interno. Totalmente. Nuestros corazones de piedra, endurecidos por sistemas de odio y venganza, se transforman en corazones de carne. Nos reorientamos. Y esto crea un contagio moral en el mundo. Nos salvamos para salvar a otros actuando como Él. Es un rescate profundamente ético. Lo siento, pero no acabo de verlo claro. Déjame explicarte por qué. Te escucho. Reducir la exégesis de Tabut a una especie de brújula moral o a un mero contagio ético ignora el inmenso peso teológico e histórico que ella otorga al Antiguo Testamento, y especialmente a la eclesiología, o sea, a la comprensión de la asamblea y la comunidad convocada por Dios. Pero la ética nace de esa asamblea, ¿no? Sí, pero no es el fin último.
Esto es palpable en su análisis del Salmo 23, de los Hechos y del Evangelio de Juan. Si observas con atención, verás que para Tabut la conversión, el acto de hacer un cambio de sentido o alejarse de lo que Pedro llama una generación tortuosa, no significa simplemente ser mejor persona. Ya. Ni siquiera aprender a perdonar a tu vecino de forma individual. ¿Y qué es entonces? Si no es una profunda mejora moral. Es cambiar de lealtad en un sentido geopolítico y espiritual. Es pasar de la dispersión radical a formar parte del patrimonio de Dios. Tabut subraya algo crucial sobre el contexto del Antiguo Oriente Próximo. En un país de ganaderos, el rebaño no es solo un grupo de animales. Es un medio de vida, claro. Más que eso, es la riqueza de la familia, el tesoro, el patrimonio. Israel es el tesoro de Dios. La salvación no es un ejercicio íntimo de superación personal. Es reconocer la voz del pastor correcto en un mundo ensordecedor lleno de voces compitiendo por tu atención. Entiendo. Y no solo escuchar, es cruzar físicamente, espiritualmente, la puerta del redil. Es obtener lo que Juan llama vida en abundancia y, sobre todo, protección contra los falsos pastores y los ladrones. Es una reubicación de la identidad dentro de un pueblo. Te salvas por pertenecer. Exactamente. Te salvas porque te integras en la comunidad del pacto, no solo porque tu corazón individual ahora sea más noble. Esa es una lectura interesante del texto, pero fíjate, ahí es donde discrepo frontalmente. ¿Por qué? Porque creo que al enfocarte tanto en la macrocomunidad, pasas por alto el mecanismo íntimo de esta salvación. Vale, te compro la idea del redil y la pertenencia. Pero la pregunta del millón sigue en el aire. ¿Cómo se ejecuta ese rescate en la práctica? Porque Tabut es extraordinariamente explícita sobre el mecanismo causal. Ella escribe textualmente: nos basta con contemplar la cruz para ser transformados, convertidos, reorientados. Sí, la contemplación es importante, pero Pero es el motor del cambio. Siguiendo con nuestra analogía inicial del barco, la cruz no es simplemente un faro externo que te dice hacia dónde navegar. La cruz funciona aquí como un inmenso pulso electromagnético. vaya, Sí, piénsalo. Nuestro software moral estaba plagado de errores. Nuestra brújula estaba magnetizada hacia la violencia y la retribución. La mera observación de la cruz, el testimonio de un hombre que, siendo insultado, no devuelve el insulto y sufriendo no amenaza, recalibra esa brújula interna de golpe. ya veo por dónde vas. Rompe la magnetización del odio, nos reinicia y a partir de ahí el sistema funciona como debe. Ese es el mecanismo. A ver, esa analogía del pulso electromagnético es ingeniosa, te lo concedo. Pero falla en capturar la ineludible dimensión espacial del texto que Tabut analiza. ¿A qué te refieres con espacial? A que, si la salvación fuera simplemente una recalibración interna, un reseteo de la brújula, la imagen recurrente e insistente del redil, el enclose físico que menciona Tabut, perdería todo su significado. Bueno, el redil es una metáfora. Sí, pero no metáfora de un límite real. Una brújula funciona de manera autónoma en cualquier lugar. Puedes estar completamente aislado en una isla desierta y tu brújula interna moral seguiría apuntando al norte. Pero el Evangelio de Juan subraya constantemente que hay una fuera y una dentro. Claro, porque hay peligros. Exacto. Hay ladrones, bandidos y lobos acechando fuera del redil. El peligro no es solo interno, es un entorno activamente hostil que busca devorar. Pero fíjate en que la transformación del individuo es precisamente lo que le permite sobrevivir a esos lobos sin convertirse en uno de ellos. Tabut misma cita a Jesús diciendo: los envío como corderos en medio de lobos. No dice: los guardo en una fortaleza impenetrable a prueba de lobos. La salvación de la que habla no nos saca del mundo peligroso, sino que nos da las herramientas morales para enfrentarlo de otra manera. Sí, somos enviados, totalmente de acuerdo. Pero el mecanismo principal de rescate que inicia todo el proceso sigue siendo responder a un llamado externo, no solo una contemplación silenciosa. Responder a la voz, dices. Exacto. Las ovejas conocen su voz. El mecanismo es profundamente auditivo y relacional. Es escuchar esa voz específica y reubicarse dentro de una comunidad protegida, cumpliendo la antigua promesa hecha a Abraham. Piensa en el discurso de Pedro en Pentecostés. Que Tabut disecciona a fondo. Con muchísima agudeza. Pedro cita al profeta Isaías hablando de reunir a los cercanos, que en el contexto histórico son los judíos en Jerusalén,
y a los lejanos, que son los judíos de la diáspora y eventualmente los paganos. Vale, eso es un hecho histórico. Pero te dice cómo opera el rescate. El mecanismo de la salvación es esta inmensa fuerza centrípeta en la historia que arrastra a la humanidad dispersa hacia un solo rebaño. Es la reunificación de un pueblo fragmentado por siglos de exilios y divisiones. Si te quedas solo en el reseteo de la brújula individual, te pierdes el milagro monumental de la reunificación de las naciones. Ya, pero no me convence esa línea de razonamiento porque relega la experiencia transformadora del dolor a un segundo plano. No la relega, la enmarca. Bueno, yo creo que este debate sobre si el redil es una geografía espiritual o una metáfora moral nos lleva naturalmente a examinar otro punto clave. ¿De qué se está rescatando a la humanidad exactamente? Del extravío. O Pedro dice en su carta, erais errantes como ovejas, Tabut no lo conecta inmediatamente con una falta de membresía en un club teológico. Lo conecta de forma directa con nuestras heridas. Las heridas resultantes del extravío, por supuesto. Exacto, pero define esas heridas en términos profundamente relacionales y éticos a nivel micro. Habla de la debilidad humana frente al perdón. Estar extraviado, según ella, es la falta de alineación con el proyecto originario de Dios, que ella define sencillamente como vivir de otra manera. ¿Ya? Estábamos desorientados y por eso nos hacíamos daño unos a otros. El extravío es la hostilidad humana básica, y aquí es donde el contexto histórico de la carta de Pedro es brutal y, francamente, revelador. Pedro se dirigía en gran parte a esclavos domésticos del siglo I. Es cierto, es un detalle histórico crucial. Personas que sufrían violencia injusta, castigos físicos arbitrarios a manos de amos crueles. Tabut señala que la salvación para ellos no consistió en que Dios los sacara mágicamente de la esclavitud terrenal en ese instante. No, eso no ocurrió. Ni tampoco consistió en darles un mero refugio psicológico de pertenencia. Consistió en darles la capacidad de resistir pacíficamente como lo hizo Cristo. Su extravío moral previo, la tendencia natural de devolver violencia con violencia o sucumbir al resentimiento, se curó al ver cómo el Hijo de Dios soportaba él mismo la máxima injusticia imperial. Te reconozco que es un argumento potente, y la aplicación a los esclavos es uno de los pasajes más conmovedores del comentario. Sin embargo, lo abordo desde otro prisma, porque sigo viendo una gran limitación en esa lectura tan individualista de lo que significa estar extraviado. ¿Por qué individualista? Porque estás enfocando el microscopio en el comportamiento de un esclavo hacia su amo, lo cual es éticamente válido e importante, pero ignoras el telescopio que Tabut nos proporciona en su texto. Ella no solo cita a Pedro, cita a los profetas Miqueas y Ezequiel de manera muy extensa, y lo hace por una razón fundamental. Para hablar de las ovejas. Exacto. Recogeré a las ovejas cojas, reuniré a las extraviadas. El extravío, en la mente de los profetas del Antiguo Testamento y en la de Tabut, es literal, histórico y divisivo a nivel macro. Es la fractura de la comunidad humana. Pero, a ver, te pregunto, ¿no es la fractura comunitaria simplemente el síntoma, la consecuencia lógica de la fractura moral individual de la que hablo? No. O sea, si cada brújula está rota, la flota entera se dispersa. No, para Tabut y para la teología pactual que ella expone, la fractura comunitaria es el pecado principal, no es solo un síntoma derivado de que nos portemos mal. Ella escribe tajantemente, y cito sus palabras, «Cada vez que hacemos obra de división, trabajamos contra Dios». Bueno, una división moral. Una división real. Por tanto, el problema subyacente del que se nos rescata no es únicamente la falta de perdón interpersonal o la incapacidad individual de procesar el sufrimiento, sino la ruptura activa del patrimonio de Dios. Entiendo. Cuando el profeta Ezequiel habla de buscar a la oveja en días de nubes y densos nubarrones, está evocando la tragedia nacional del exilio en Babilonia, días de catástrofe y dispersión nacional. Estar perdido es estar separado del resto del rebaño de Dios, estar alienado de la comunidad de fe. La salvación, entonces, es la gran obra de reunificación. Entiendo por qué piensas eso, y el trasfondo del exilio es innegable en los profetas, lo concedo. Pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta sobre esa misma fractura. Si el problema central es la división y la dispersión, la pregunta lógica que debe hacerse el lector de Tabut es ¿quién tiene la culpa de esa división y qué se nos exige hacer a nosotros hoy? Tabut no habla de una dispersión pasiva, como si fuéramos ovejas que simplemente se despistaron comiendo hierba. Hay agentes activos causándola. Los malos, pastores.
ya sean los amos crueles de esclavos mencionados en la época de Pedro o los líderes religiosos en el Evangelio de Juan. Estos malos pastores representan la hostilidad sistémica del mundo. Representan el peligro inminente para el rebaño, sin duda. Ezequiel 34 es un alegato durísimo contra los líderes de Israel que se apacentaban a sí mismos en lugar de cuidar al pueblo. Correcto. Y ante ese peligro explícito, ante líderes que devoran a las ovejas, ¿cuál es la respuesta humana que Tabú dice que Dios espera de nosotros? No es simplemente esconderse detrás de la valla del redil y esperar a que pase la tormenta. Ya. Argumento que exige convertirse en lo que ella llama hermosamente continuadores del Hijo. Exige una imitación activa. La salvación requiere una praxis de paz frente al desprecio y la explotación de esos malos pastores. Tú salvas al mundo negándote a participar en sus sistemas de retribución y violencia. Al no devolver el insulto, al perdonar, nosotros rompemos físicamente la rueda del extravío. Es un rescate ético activo. Hombres, es un planteamiento muy inspirador. Pero, ¿has considerado la dimensión cognitiva y la ceguera histórica que Tabú analiza con tanto detalle al hablar de los hechos de los apóstoles? ¿A qué te refieres? ¿O asumes que los malos pastores o la generación tortuosa actuaban siempre por pura malicia ética o tiranía consciente? Sin embargo, Tabú menciona algo profundamente revelador sobre los contemporáneos de Jesús en Jerusalén que pidieron su crucifixión. Ella dice algo que a muchos lectores les choca. Sí, lo de la buena fe. Exacto. Dice que muchos lo hicieron de buena fe. Sí, de buena fe, porque Jesús no encajaba en su modelo teológico. Exactamente. Y hay que detenerse a explicar el porqué de esa buena fe. Estaban bajo la bota del Imperio Romano, llevaban siglos esperando la liberación. Su paradigma mesiánico exigía a un líder guerrero, a un nuevo David que expulsara a los romanos a punta de espada y restaurara el trono de Israel. ¿Y llega Jesús? Y en su lugar, reciben a un carpintero galileo pacífico que predica el amor a los enemigos y que se deja crucificar como un criminal del Estado. Para su marco mental y teológico, era materialmente imposible que ese individuo derrotado fuera el Mesías prometido. Estaban cegados por la expectativa. Su error no fue en primera instancia una sed de sangre o un fallo puramente moral. Fue un error de juicio masivo, una ceguera mesiánica colectiva. Se equivocaron de camino intentando paradójicamente defender la pureza de sus tradiciones. Vale, entiendo el contexto histórico de su ceguera. Pero, a ver, ¿a dónde nos lleva eso en cuanto a la respuesta requerida? Nos lleva a que la respuesta humana que Pedro exige en su discurso de Pentecostés no es primeramente vayan e imiten la no violencia heroica de este hombre. Lo primero que les pide no es una imitación ética. Hombre, él les dice claramente, convertíos. Sí, pero ¿qué significa esa conversión para la multitud de ese día, según Tabú? Es la fe de reconocimiento. Ya. Pedro les está diciendo que deben bautizarse en su nombre. Es decir, dar un paso público para admitir que ese hombre pacífico y ejecutado es, contra todas sus expectativas culturales, Señor y Cristo. Tienen que admitir que su paradigma estaba equivocado y escuchar la voz de este pastor por encima de la de los líderes religiosos de la época. Los fariseos. Exacto. Los fariseos que, como subraya Juan, no comprendieron de qué les hablaba Jesús en la parábola. La salvación exige una reestructuración de la lealtad teológica y un reconocimiento identitario antes de que puedas siquiera empezar a imitar su ética. Si no reconoces la voz como divina, su pacifismo te parecerá solo la debilidad de un mártir fracasado. Acepto que Tabú enfatiza fuertemente el reconocimiento, la revelación de quién es Él verdaderamente. Pero sostengo que en su marco, reconocer verdaderamente a Cristo es ser transformado moralmente por Él. No puedes separar limpiamente lo uno de lo otro. Bueno, yo creo que sí hay un orden causal. Pero fíjate que el paradigma de los fariseos no solo era intelectualmente incorrecto frente a la historia, era moralmente deficiente porque exigía violencia divina. Cuando la multitud en Pentecostés es, según el texto, tocada en el corazón, ese no es solo un ajuste intelectual. Es el choque emocional abrumador de darse cuenta de que han matado al mismísimo autor del amor absoluto. Su bautismo es la marca visible de su profunda reorientación moral. Al reconocerlo, su brújula se recalibra instantáneamente. Y yo mantengo que ese toque en el corazón es la comprensión
afirmación devastadora a nivel nacional de que estaban históricamente equivocados sobre el plan de Dios, y que el bautismo es su ingreso oficial a la nueva comunidad del pacto. Es cruzar la puerta hacia un lugar donde, como Tabut cita de la carta a los Efesios, judíos y paganos formarán una sola realidad. La ceguera se cura entrando al redil correcto, juntos. Es un debate verdaderamente fascinante, y creo que la profundidad de los textos da para mucho más, lo que nos lleva al momento de recapitular nuestras posturas a la luz de este intenso intercambio. Totalmente. Mi aproximación a Tabut me reafirma en el inmenso valor de su exégesis al tratar un tema tan espinoso como la crucifixión. Ella logra tomar un evento de pura brutalidad imperial y religiosa y lo transforma ante nuestros ojos en un contagio curativo. Ya. Al mostrar cómo el sacrificio de amor absoluto recalibra nuestra brújula moral, ella nos ofrece una salvación que no es un simple billete de entrada al cielo, ni una transacción legal. Es una responsabilidad activa y transformadora de amar, perdonar y vivir para la justicia aquí y ahora, incluso en medio del sufrimiento. Y mi conclusión es que, aunque esa curación ética que describes es innegable e inspiradora en el texto, no ocurre flotando en el vacío del corazón aislado de un individuo. Ocurre dentro de un marco monumental de cumplimiento histórico. Tabut nos recuerda constantemente, mediante su uso de los profetas, que la salvación es el acto en el que Dios reúne activamente a su rebaño disperso, cumpliendo las promesas milenarias hechas a Israel y abriendo la puerta de par en par para unir a los cercanos y a los lejanos bajo la voz protectora del único pastor verdadero. Es en su núcleo una historia de restauración comunitaria masiva. Sin embargo, a pesar de nuestras divergencias, creo que hay un punto de convergencia evidente entre nosotros. Sí, creo que estamos de acuerdo en el fondo de esto. Ambos coincidimos plenamente en que los comentarios de Tabut logran rechazar con un éxito rotundo las lecturas superficiales del mensaje cristiano, ya sea que uno lo vea históricamente como el pago forense de una deuda a un Dios enfadado, o desde el otro extremo como un simple evento trágico de un buen maestro incomprendido. Ella desmantela ambas visiones simplistas. Las destroza por completo, sí. Muestra una profundidad enorme al revelar la interconexión entre las profecías de restauración del Antiguo Testamento y su dramática realización en la cruz en el Nuevo Testamento. Totalmente de acuerdo. Leer su análisis es tener el privilegio de ver cómo las escrituras dialogan maravillosamente entre sí a través de los siglos. Reflexionar sobre cómo abordar un mismo texto, ya sea desde la lente ética y de curación conductual que tú defiendes, o desde la lente pactual, eclesiológica e histórica que yo destaco, enriquece dramáticamente la comprensión del material. Sin duda. Nos demuestra de manera palpable que el texto bíblico no es plano, soporta y de hecho requiere múltiples capas de interrogación seria. Exactamente. Y es por eso que invitamos a quien nos escucha a ir directamente a los textos, a leer a Marinuel Tabut por sí mismos y a reflexionar sobre qué aspecto resuena más con su propia comprensión de este inagotable mensaje. Como siempre, no estamos aquí para declarar un ganador. No, para nada. Sino para iluminar el camino y encender la curiosidad. Porque, al final del día, hay un océano de matices aún por explorar en el material de origen. Así es. Y volviendo a nuestro barco perdido en alta mar con el que empezamos, a nuestro barco perdido en alta mar, ya sea que creamos que la salvación radica principalmente en el milagro de recalibrar esa brújula desmagnetizada en el corazón de cada marinero mediante el amor absoluto, o que confiemos en que la salvación se trata de escuchar la inconfundible sirena del faro, que nos guía y nos reúne en el refugio seguro del puerto. La realidad innegable que nos dejan estos textos es que la humanidad no está abandonada a la deriva. Hasta la próxima en The Debate.